Hoy en sus palabras quiero presentarles la vida de un sacerdote que ha sido bailarín, que ha sido enfermero, es misionero, es deportista, le gusta estar con la gente y sobre todo con los jóvenes. Hablamos del padre Alexander Díaz, él es vicario de la Cuasiparroquia Santísima Trinidad de la Colonia Nueva Capital. Les invito en sus palabras a conocer sobre su vida y su ministerio sacerdotal aquí en Suyapa Medios. Bienvenidos al programa En sus palabras, soy Eddie Romero como de costumbre, agradeciéndoles su sintonía que nos permite llegar a sus hogares, invitándoles siempre a rezar por nuestros presbíteros. En esta ocasión nos acompaña el padre Alexander Díaz, el vicario de la Cuasiparroquia Santísima Trinidad. Justo nos acabamos de quitar nuestras mascarillas, respetando siempre las medidas de bioseguridad. Queremos conocerle, gracias por estar con nosotros, padre. Vamos a iniciar nuestra plática, saludándolo y preguntándole, ¿quién es el padre Alexander Díaz? Pues muchas gracias, Eddie, gracias por la invitación a estos medios, gracias por la invitación a este programa. Pues el padre Alexander Díaz es un siervo misionero de la Santísima Trinidad. Hace 2 meses estoy en Honduras, estoy apenas conociendo ese hermoso país, estoy conociendo esa hermosa cultura y hasta el momento ha sido una bonita experiencia. En sus palabras queremos conocer la vida de nuestros presbíteros, por eso queremos ahondar sobre su vida, padre, sobre su ministerio sacerdotal. Sabemos que es de Colombia, si nos cuenta de dónde exactamente es originario y adelantándonos cómo está constituida su familia, padre. Pues soy de un pueblo llamado Guaranda, en el departamento de Sucre, en la costa norte colombiana. Pues soy el segundo hijo de una familia hermosa. Tengo un hermano que es mayor y que es maestro, una hermana menor. Soy el del medio, por así decirlo, un poco el consentido, digamos. Sí, se vale, es muy válido. Estamos hablando de que es el de en medio, una hermana, un hermano, me imagino que el más travieso, si es el más consentido. Algo así. Pues sí, un poco el más travieso, pero también un poco el más extrovertido, un poco el que está como que metido en todo, diríamos, en Colombia, ¿cierto? El que se deja impresionar por muchas cosas y el que le llama la atención muchas cosas y el que está allí también pues para disfrutar de esas cosas que la vida nos presenta y que nos maravillan. Qué bueno, que Dios padre. está por medio también. Qué dicha saber eso. Sabemos que de niño mucha gente, o muchos tenemos anhelos, tenemos deseos, algunos quieren ser superhéroes, otros quieren llegar a hacer muchas cosas. ¿Usted qué anhelaba ser de niño, padre? Pues yo precisamente era uno de esos que quería ser superhéroe, ¿cierto? No se me pasó por la mente desde pequeño ser sacerdote. Eso ha sido un llamado de Dios ya en la edad juvenil, en la etapa de la juventud. Fui ese niño que le gustaba estudiar, sí, que tenía también mucho el apoyo, contaba mucho el apoyo de mi señora madre, la que estaba allí, la que nunca nos abandonó, la que siempre estaba al pendiente de nosotros. Un poquito sobreprotegido, un poquito también dentro de la estructura de una mamá que es la que manda, que se hace lo que ella dice, pero a la vez todo eso hay que agradecerlo, porque eso precisamente me hizo el sacerdote que soy hoy. Me imagino que fue ella quien lo llevó a la iglesia. Sí, pues mi señora madre es un pueblo donde nací, es un pueblo pequeño, un pueblo tradicional, un pueblo religioso, un pueblo que gira alrededor de la iglesia, alrededor de Dios. Fue ella que desde chico nos acercaba siempre a la catequesis, a las fiestas de la iglesia, a las fiestas patronales, a cualquier actividad, ahí estábamos. Pero en ningún momento se le cruzó por la mente ser sacerdote. No, aunque pertenecía a pastoral juvenil, aunque estaba allí dentro del liderazgo, en ese momento no era como que el sueño. Creo que es algo que Dios va poniendo poco a poco después de esa etapa o durante esa etapa. Pasan los años y vienen los estudios. ¿Qué aspiraba a ser a nivel profesional? Soñaba con ser enfermero. De hecho, estaba metido también dentro de mi juventud, dentro de los planes de prevención y promoción de las enfermedades. Entonces, lideraba algunas campañas, siempre estábamos hablando de ese tema y siempre estábamos llevándole a los demás cómo prevenir, que es la mejor herramienta en cuestión de salud para evitar algunas enfermedades. Soñaba con ser enfermero, soñaba con
hacer muchas cosas dentro de esa rama y de hecho alcancé a hacer algunos cursos de primeros auxilios y como vivía en unas comunidades pequeñas, en unas comunidades rurales, ahí ya me creía yo el enfermero, pues, pero solamente con conocimientos básicos y principios básicos. Es lo que me llamaba, lo que me apasionaba en ese entonces. Sabemos por la historia, por el conocimiento, la experiencia y el trato con algunas personas colombianas que los colombianos son fiesteros, les gusta mucho la rumba. ¿Es su caso, padre? Sí. Pues es algo que llevamos en la sangre, creo que nacimos ya bailando, nacimos escuchando música, nacimos dentro de ese ambiente, dentro de esta alegría y es algo que nos identifica y es algo yo creo que hasta nos sentimos un poquito orgullosos de así serlo, de ser muy alegre, de contagiar precisamente esta alegría y obviamente dentro de un ámbito sano. Me imagino que muchas veces salió de casa sin el permiso de su mamá. Algunas veces escondida, algunas veces con permiso, algunas veces no respeté el horario de llegada al que me habían puesto, algunas veces algunos regaños y algunas correcciones también, como llamo, algunas correcciones fraternas con alguna chancleta de por medio. Padre, el programa en sus palabras se caracteriza por presentar la vida de los sacerdotes y muchos jóvenes que nos miran pueden tomar el ejemplo que un sacerdote tiene una vida, tiene una historia. Dentro de estas historias hay noviazgos, hay chicas en este caso. ¿Tuvo algunas novias usted, padre? Sí, es algo que hace parte de nuestra vida y que creo que no hay que quemar esas etapas. Es bueno experimentar este tipo de relaciones, es bueno experimentar la compañía de otra persona y en el momento que Dios hace el llamado, entonces tenemos como la sabiduría o la experiencia ya para discernir precisamente todo esto que Dios nos presenta y que por medio de esta vivencia nos enriquece. De hecho, esa experiencia también me ha hecho el sacerdote que soy hoy en día. Experimentar el amor preferencial hacia una persona y también experimentar el amor al que nos llama Dios por muchas personas dentro de nuestra misión, dentro de nuestras relaciones. ¿Soñó con casarse entonces, padre? Creo que por el ambiente de fiestero, creo que por el ambiente de estar en todo lado, no lo pensé. Estaba en la etapa juvenil cuando experimenté todo eso. ¿Ya la inquietud vocacional en qué etapa va surgiendo? Muy temprana, muy temprana. A los 19, 20 años, que es cuando ingreso al seminario, unos años atrás. Y digo muy temprano porque fui un niño por la contextura. Ya a los 16 años ya había terminado mi bachillerato, mi secundaria, ya a los 16 años ya yo me creía un hombre libre, aunque tenía al pendiente de mi mamá allí. Entonces desde ese periodo, desde los 16 a los 19, 20 años cuando entro al seminario, comienza la inquietud, aún experimentando las cosas del mundo, por así decirlo, pues las relaciones juveniles, las amistades, el noviazgo y todo eso. De sus 16 años que termina su bachillerato y comienza sus estudios superiores, me imagino que fue enfermería. Sí, comencé a estudiar auxiliar de enfermería y lo combinaba con un programa que teníamos de hecho a nivel de diócesis, un programa para alfabetizar a los adultos mayores en zonas retiradas y también a los niños y jóvenes donde no alcanzaba a llegar el maestro por lo lejano de los pueblos, de las aldeas, de las comunidades y también por el difícil acceso a estos lugares. Queremos ahondar más sobre esta inquietud vocacional que le llevó a ser sacerdote del Señor. No nos cambie, vamos a ir a una pausa. Estamos dialogando con el padre Alexander Díaz, él es vicario de la Cuasiparroquia Santísima Trinidad aquí en Tegucigalpa. Gracias por continuar con nosotros en sus palabras. Estamos dialogando este día desde la Basílica Nuestra Señora de Suyapa con el padre Alexander Díaz, él es vicario
de la comunidad Parroquia Santísima Trinidad aquí en Tegucigalpa, siempre con las medidas de bioseguridad. Nos hemos quitado las mascarillas, les recordamos, por el distanciamiento que tenemos, pero siempre protegiéndonos durante esta pandemia. Antes de la pausa, padre, hablábamos de la inquietud vocacional. Queremos ahondar cómo se da esta inquietud, cómo ingresa a su comunidad religiosa. Sabemos que pertenece a estos misioneros de la Santísima Trinidad, propiamente que hace alusión a la parroquia de donde están. Entonces, si ahondamos esto de la inquietud vocacional, padre. Claro que sí, Eddie, pues muchas gracias, aquí estamos nuevamente. Cuando ya me encontraba en el ambiente de dar clases, cuando ya me encontraba relacionándome con la gente en las zonas de difícil acceso y en las zonas más lejanas, mi párroco, padre Leonidas Giraldo, que es misionero vicentino, tuvo una idea como de por qué si estaba en las zonas alejadas y ya que estaba dentro de la educación y también a veces dentro de la prevención y promoción de la salud, ¿por qué no llevar la palabra del Señor? En un comienzo pues sí me dio algo de miedo porque es cosa que tiene que ver con la experiencia y una relación con Dios, y yo estaba más dentro de lo que se aprende, dentro de lo que no se cambia, dentro de lo que está allí para decir y ya está establecido, como es el campo de la salud, ¿cierto? Cuando ya comencé en este ámbito de hablar, de leer, primero de proclamar la palabra, después de intentar dar un mensaje, estaba iniciando apenas, comienza como que esta vocación. Entonces mi párroco, que es vicentino, comenzó a inculcarme poquito a poco, me repetía, ¿y por qué no vas? ¿Y por qué no te acercas? ¿Y por qué no te interesas? Mira, quizás Dios te está llamando. Y fue tanto la repetición hasta que él mismo consiguió como enviarme a un programa de convivencia con los siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Allí comenzó entonces Dios a actuar. ¿Usted no conocía a los siervos misioneros de la Santísima Trinidad? No, de los siervos misioneros no conocía. Mi parroquia, el pueblo que ya les mencioné, es Misión Vicentina. Con ellos estaban en contacto, con ellos estaba completamente en contacto a cada instante, sabía mucho de ellos, pero es el Señor haciendo su obra, haciendo sus cosas, que a veces no entendemos, cómo estando relacionado con una congregación me envía a otra. ¿Qué dice su mamá cuando usted llega, padre, y le dice, quiero ser sacerdote? ¿Qué piensa ella? En un comienzo no me creía de mucho, en un comienzo como que por la fiesta, por la libertad, por que me iba donde quería. Entonces en un comienzo ella como que quedó así como que extrañada. Pero me apoyó todo el tiempo, es tu decisión, vas a contar conmigo, yo voy a estar aquí, vamos a estar en oración y que Dios haga lo suyo. Sabemos que la experiencia de un misionero, de una comunidad religiosa, normalmente implica salir de su país, una ruptura de cierta manera con la familia porque dejan de verlos. ¿Cuál es el caso de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad en su experiencia? ¿Dónde le toca ir una vez que ingresa? En la primera etapa ingresé ahí mismo en Colombia, en el municipio de La Estrella, Antioquia. Ahí comencé mis estudios de filosofía. Ahí estuve los primeros 3 años y siempre como que con la expectativa porque había que salir del país. Y estaba como que el miedo a soltar su tierra, el miedo a dejar las propias costumbres, pero también estaba como que el deseo y el sueño de conocer otras tierras, de conocer otra gente, conocer otra cultura. Entonces había como sentimientos encontrados, pero todo eso puesto siempre en Dios. Él como que va haciendo también lo suyo dentro de esta vocación, dentro de la vocación que cada uno de nosotros podemos tener. Sabemos que hay etapas dentro de su comunidad religiosa, el prenoviciado, el noviciado y el posnoviciado. La filosofía es el prenoviciado como tal. Es la primera etapa de la formación, entramos a un periodo de propedéutico y comenzamos la filosofía. Eso fue en Colombia. Y de ahí el noviciado, ¿cómo le toca vivirlo? Al noviciado viajamos a Huitzila, Hidalgo, en el estado de Hidalgo, en México. ¿Cómo fue esta experiencia? Es la primera vez que salía del país, emocionado, vamos a otro lugar, vamos a conocer otras personas, vamos a entrar en contacto con otras culturas, pero también el miedo, porque el noviciado es una etapa de encuentro personal con el Señor, es una etapa de discernimiento, a ver si es cierto que el Señor me está llamando, si es un querer mío o es Él que está actuando.
Entramos en un retiro espiritual, por así decirlo, demasiado largo o muy largo, y habían allí como que ese temor de estar encerrado. Ya no, en el prenoviciado íbamos a estudiar a la universidad de afuera, entramos en contacto con mucha gente, pero aquí íbamos a estar en un lugar determinado. ¿Un año? Un año, sí. Un año. Ya las fiestas ya no se podían dar de la manera en que estaban acostumbradas. No, ya comenzó a cambiar la forma de pensar, ya como que ya Dios comenzó a actuar y a meter entre mi mente y corazón otro estilo de vida, ya otras cosas mucho más maravillosas. Y creo que al pasar los años, como que el proceso de maduración y discernimiento en Dios va metiendo dentro de nuestra mente y corazón otras cosas. Al hablar después del posnoviciado, me imagino que es la etapa configurativa, los estudios de teología, ya le toca ir a otro lugar. Sí, terminamos el noviciado y comenzamos a estudiar en México, ¿sabes? El posnoviciado estaba en ese entonces en México. Es que hice parte de una transición cuando movieron el posnoviciado desde Ciudad de México a La Estrella, Antioquia, a Medellín, exactamente, en Colombia. Entonces comencé a estudiar teología en México, pero cuando iba a la mitad de la teología, fui a mi año de experiencia pastoral. Regresando del año, ya no regresé a México, sino a Medellín. ¿Ya volvió a Colombia? Ya nuevamente. Al concluir sus estudios, ¿a dónde lo enviaron? Ya terminamos la filosofía, hicimos nuestros votos perpetuos, me ordenaron diácono e hice mi diaconado ahí en Colombia. Tenemos una misión en la costa norte que se llama Guamal Magdalena, una misión trinitaria. Allí hice mi diaconado. Durante esa etapa de formación, antes de llegar propiamente al diaconado, padre, ¿cómo fueron los estudios? ¿Qué le costó más? ¿Qué se le hizo más fácil? ¿Qué podría decir usted? Esto no lo vuelvo a tocar en mi vida, pero esto sí me fascina y yo quiero seguir estudiando y profundizando más de esto. Cuando comenzamos a estudiar la teología hay como una pasión, porque la teología apasiona, las diferentes materias, las diferentes ramas de la teología apasionan y siempre nos traen reto por seguir aprendiendo, por seguir entendiendo, por seguir viendo la manifestación de Dios en el mundo, ¿cierto? Y en nuestra iglesia, en las comunidades. Es algo que nos enamoraba muchísimo, tanto que creo que cuando estudiamos teología, estamos todo el tiempo hablando de teología. Pero hay algo que quizás, no sé si lo puedo decir así, que no me llamaba mucho la atención, es precisamente el estudio de las lenguas clásicas. Más sin embargo, son necesarias y había que echarle muchísimas ganas. Me imagino, padre, me imagino. Vamos a ir a una pausa, al volver seguiremos conversando. Me interesa sobremanera profundizar en esta experiencia del diaconado y el sacerdocio, porque sabemos que le ha tocado en diferentes lados y ahora aquí en nuestro país. No nos cambie, estamos en sus palabras, aquí en Suyapa Medios. El servicio misionero de un religioso es ir a donde el Señor lo envíe, donde su comunidad indica que tiene que servir. El padre Alexander Díaz está actualmente con nosotros aquí en la Cuasiparroquia Santísima Trinidad, pero en un inicio, padre, su ministerio diaconal, nos comentaba, lo hizo en la costa norte de Colombia. ¿Cómo fue esta experiencia de diaconado? Una experiencia maravillosa. Estamos en una misión que es muy grande, en una misión con muchas necesidades también, y donde hay muchas necesidades, el reto de estar, de acompañar, se hace más apasionado, se hace más gustoso, y puedo calificar como mi misión de diaconado algo maravilloso, algo que me enseñó muchísimo y también algo que me retó muchísimo. ¿Fueron 6 meses o un año? Fueron más de 6 meses, menos de un año, porque me ordenaron diácono en septiembre y en agosto fui ordenado sacerdote, casi un año. Nos comentaba extracámara que la ordenación sacerdotal fue en Medellín. ¿De ahí a dónde le toca ir? Ahí se da la sorpresa, ¿cierto? La primera asignación, la primera emoción. Fue enviado a la parroquia Nuestra Señora de la Soledad en Coachella, California. Dicen que la primera parroquia para un sacerdote es como el primer amor. ¿Cómo fue su experiencia?
Fue un tiempo bastante bendecido, por así decirlo, fue un tiempo maravilloso porque es una misión grande, es una misión donde habíamos más de 6 miembros, entonces la vida comunitaria se vive tanto a nivel de misionero trinitario como a nivel de parroquia. Se congrega mucha gente, eucaristías de hasta 1000 personas y más, entonces la emoción, el gusto, pero también el reto de transmitir a todas esas personas un mensaje, a contagiar a ellos con la presencia del Señor, un Dios que actúa en cada uno de nosotros. Me imagino que en Estados Unidos, padre, le tocaba atender a hispanos. Sí, en su mayoría donde estábamos nosotros con personas hispanas de México y algunas personas de El Salvador. ¿Cuál es la misión o el carisma que se viven en estas comunidades, padre? Pues nosotros lo que hacemos es implementar nuestro carisma como trinitario, nuestro carisma que es una riqueza que nos dejó nuestro fundador, el padre Tomás Agustín Josh, que es hacer de cada católico un apóstol, y esto se hace primero mediante la convivencia, segundo compartiendo la experiencia de Dios y tercero un proceso de formación. Qué interesante saber eso. Después de esta parroquia, bueno, mejor dicho, ¿cuánto tiempo estuvo en esta parroquia? Mi primera asignación fue muy corta. Yo creo que eso nos sucede a pocos sacerdotes en esta vida. A los 6 meses me enviaron a Costa Rica, a la península de Osa, también un hermoso territorio, y en la parroquia Santo Domingo Sabio en Puerto Jiménez. Ahí estuve. ¿Ahí qué le tocaba hacer? Pues ahí era vicario también. Es una parroquia que se caracteriza por estar dentro de un parque natural, dentro de una reserva natural, con muchas comunidades. Y si está dentro de la reserva natural ya te puedes imaginar lo maravilloso, lo lindo de esos territorios. Ahí estamos también dentro de nuestro carisma, el contacto con la gente, compartiendo la experiencia de Dios con la gente y también la formación del laicado para que ellos también tengan su puesto y su misión dentro de esta iglesia. ¿Y de ahí vuelve a Estados Unidos? Sí. ¿A qué lugar? ¿A la misma parroquia? Casi a una parroquia vecina. Ya esta vez llegué a un santuario, Nuestra Señora de Guadalupe, pero ya no estaba en Coachella, California, sino en Meca, California, que es una ciudad vecina. ¿Y cómo fue esa experiencia ahí, padre? Ahí estuve durante un año. También una experiencia con muchísimo aprendizaje y muchísima presencia de Dios en medio de cada una de esas personas que están allí, que también en su mayoría son hispanas y que trabajan en agricultura. Y de ahí viene la noticia, va para Honduras, a la Cuasiparroquia Santísima Trinidad. ¿Cómo ha sido estos pocos meses ahí en la parroquia? Mira, ha sido una experiencia bastante diferente, pero también bastante buena, ¿no? Precisamente por todo eso que estamos viendo a nivel mundial, eso del virus, ha sido bastante buena porque llegué en un momento en que comienza la reapertura. Entonces con la reapertura comenzamos también el contacto con la gente, comenzamos también nuestras transmisiones por los diferentes medios sociales, entonces es como una experiencia nueva acá dentro de ese territorio. También hay gente maravillosa, gente con una fe extraordinaria, gente con experiencia de Dios, gente con su propio testimonio, algunos fuertes, otros más leve, pero en todos la presencia de Dios está. Sabemos que en esta parroquia es una parroquia de periferia, que hay algunos conflictos sociales que se viven. Le va a tocar y le ha tocado ya enfrentar este tipo de situaciones allí, padre, pero me imagino con el ánimo puesto a 1000. Sí, el ánimo está a 1000, aunque no voy a negar que el temor, el miedo, en un comienzo estaba, ¿cierto? O todavía está, pero ya en una forma más leve. Pero es algo a lo que Dios me va dando día a día la oportunidad de vivir, de enfrentarme y convivir con todo eso. Y dentro de estas circunstancias también ver y manifestar la presencia de ese Dios. En sus palabras también queremos conocer a los sacerdotes, por eso le pregunto sus gustos, sus aficiones, ¿qué es lo que le gusta hacer? Pues mira, me encanta muchísimo entrar en contacto con la gente, ¿cierto? Yo creo que es algo que he sufrido desde el comienzo de la pandemia en los Estados Unidos. Pero aparte del contacto con la gente, me gusta mucho, de hecho, el baile. Ahorita ya no lo utilizo como fiesta, sino como deporte.
¿Qué tipo de baile? Dentro de los bailes, pues todo lo que se preste para coreografías, ¿no? Salsa, a veces también música moderna, cumbias, música tradicional, también me encanta muchísimo bailarlo, pero vuelvo a repetir, ya no en un ambiente de fiesta, sino en un ambiente de ropa deportiva y mantenernos sanos, por lo menos. Y me imagino que este tipo de bailes sirve para llegar a los jóvenes, que en su parroquia son bastantes. Sí, aún aquí todavía no he entrado en contacto con los jóvenes con el baile. Sí estoy en contacto con los jóvenes, pero eso ahorita ya es algo como que personal dentro del ejercicio. Todavía no me ha abierto, tengo que esperar un momento, un ratito más. Me imagino, qué alegría saber eso, padre. A nivel personal, su experiencia con Dios, ¿cómo es esa intimidad que tiene con el Señor? Mira que ha sido una experiencia muy bonita y el hecho de que sea bonita no quita que sea dura, que sea difícil. Tenemos un Dios que sí, un Dios que nos acompaña, un Dios que nos manifiesta su amor, un Dios que nos habla a cada instante. Pero también tenemos un Dios que nos reta, un Dios que nos pide cosas, un Dios que también nos pone cosas enfrente. Y creo que es como para probar la calidad de lo que estamos hechos, a ver si verdaderamente merecemos llevar ese nombre de cristiano, ese nombre de seguidor del Señor. Agradecemos mucho, padre, de sus palabras. Lastimosamente hemos llegado al final del programa, pero no podemos concluir sin pedirle que nos imparta la bendición. Con todo gusto. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Agradecemos al padre Alexander Díaz que nos ha compartido su vida, su ministerio sacerdotal aquí en sus palabras. Les invitamos para que sigamos orando, sigamos pidiendo al dueño de la mies que envíe más obreros a esta gran viña del Señor. Les invito también a seguir en sintonía de Suyapa Medios.